Hay que empezar por Mónica, por Libardo, por Yoleima, por Sofía, por Jorge, por Octavio. Tenemos que empezar por nosotros mismos a hacer un cambio en nuestra vida. Si ese cambio, hermanos, no empieza por nuestra vida, nosotros seguiremos cometiendo los mismos errores y fracasos. Déjenme le cuento algo. Muchas personas llegan a la iglesia, al evangelio, y también les va mal en la iglesia y les va mal en el evangelio. Entonces hay gente que dice: pastor, pero es que yo creía que el evangelio iba a cambiar mi vida. Sí cambió tu vida, pero si tú no dejas que él cambie tu carácter, hay cosas que seguirán iguales, aunque te arrepentiste, te bautizaste, eres un cristiano, un hijo de Dios. No le estoy hablando de pecado en esto, no. Usted puede haber llegado a la iglesia, haberse arrepentido, haberse bautizado, comenzar una vida cristiana, llenarse del Espíritu Santo, empezar a servir, ser una persona que conozca Biblia, pero no cambiar algunas áreas que usted desarrolló en su vida. Amén. Déjeme, le pongo un ejemplo. Una persona que no le guste trabajar mucho, aunque sea un buen cristiano en muchas áreas, será difícil que le vaya a ir bien, porque no es fuerte para el trabajo, ¿verdad? Así que hay áreas internas que tienen que cambiar en mi vida. Amén. Si yo soy una persona dura en mi forma de tratar a alguien o de tratar a la persona, pero llegué al evangelio y no he trabajado sobre eso, hermano, te va a ir mal en muchas áreas. Pastor, pero yo llevo 10 años en el evangelio. Bueno, pero habían áreas que había que trabajar. Amén. Permítame decirle, hermano, el tiempo y las prioridades y el tiempo es muy importante estructurarlas. Es muy importante estructurar nuestro tiempo y nuestras prioridades. Amén. Pero para hacerlo, le decía, hay que trabajar en usted y en mí primero, en nuestro carácter. Amén. Les contaba una historia que la hemos contado aquí en diferentes ocasiones, y es que un niño quería hablar con su padre, compartir con él. El padre llegó cansado a casa y el niño quería compartir con su padre. El niño buscó al padre, le dijo: quiero jugar, quiero hacer esto. El padre, cansado, entonces le dijo al hijo: estoy tan ocupado, estoy cansado. Pero tomó una revista y rasgó la revista, y de la revista se la entregó al niño y le dijo: arréglame este rompecabezas, organiza esta imagen otra vez, y después de ello jugamos. La imagen que el padre rasgó de la revista era el mapamundi, era el mundo, un mapa del mundo. Entonces el padre creyó para sí, dijo: el niño mío no conoce el mundo, así que él no sabe dónde está Aruba, no va a saber dónde va a poner Aruba, no va a saber dónde está España, no va a saber dónde va a poner